que las zonas de guerra. Había más homicidios acá que en Bagdad, había más homicidios acá que en África, en cualquier país de guerra, en guerra en África. No había un tan solo país en el mundo que tuviera más homicidios per cápita que El Salvador. Previo a la llegada del presidente Bukele, la imagen de El Salvador a escala mundial estaba deteriorada y estigmatizada por la violencia. Los extranjeros temían visitar el país por miedo a ser asesinados. Por lo tanto, su gobierno se encargó de abrir el camino para cambiar esa percepción. En el 2022, el año pasado, tuvimos el fin de semana más sangriento que habíamos tenido. En 3 días asesinaron 84 salvadoreños. El territorio salvadoreño fue controlado por 3 peligrosas pandillas que cometieron miles de asesinatos. Pero, ¿cómo fue que el presidente Bukele logró vencerlas? Decidimos ir contra uno. Y cuando lo desarticuláramos, iríamos contra el otro. Y cuando lo desarticuláramos, iríamos contra el otro. Pero necesitábamos otro milagro. Que los otros 2 grupos no supieran que iban ellos después. El trabajo del mandatario ha valido la pena, ya que ahora El Salvador se ha puesto de moda en el sentido que miles de personas han viajado de todos los lugares del mundo para comprobar que lo que se dice del país no es ficción. Jesucristo dijo, por su fruto los conoceréis. Y aquí están nuestros frutos. Convertimos, por obra de Dios, al país más inseguro del mundo en el país más seguro de América. Actualmente la tasa más baja por cada 100.000 habitantes del continente americano la ocupa El Salvador, y eso ha sido posible gracias al Plan Control Territorial, al régimen de excepción y a la guerra contra las pandillas. Arturo, conocer su primera lectura sobre esto, que es un fenómeno de bendición para las familias salvadoreñas, que enfrentamos más de 120,000 fallecidos, desgraciadamente, muchas familias que se iban desintegrando día a día y vivíamos este luto constante. ¿Cuál es su lectura general sobre este fenómeno? Bueno, como lo hemos dicho ya en reiteradas ocasiones, desde que yo llegué a El Salvador a ver cómo estaban llevando adelante el régimen de excepción el año pasado, desde marzo, y cómo se estaba llevando adelante lo que era el plan de seguridad y control territorial. Al día de hoy, en este año, llevamos más de 507 días, ¿cierto? En el último tiempo, desde que se comenzó a evaluar, más de 507 días sin homicidio, entonces homicidio violento. Eso quiere decir que el plan de seguridad, impulsado por el presidente Nayib Bukele, ha dado los resultados que se esperaban. Ahora bien, hay mucha gente de los organismos internacionales, hay mucha gente de los periodistas también, con cierta tendencia, que no están de acuerdo con algunos procedimientos, toda vez de que argumentan de que se pierden algunas libertades o se está, ¿cierto?, disminuyendo la democracia, pero eso no es así. Cuando hay que tomar las riendas en un país como El Salvador, donde efectivamente, como dices tú, Marisol, la criminalidad había llevado al país a ser el más peligroso del mundo, y el presidente Bukele, con sus planes, saca a El Salvador de este lamentable récord y lo lleva a ser el país más seguro de Latinoamérica, e inclusive elevando los cánones a Europa, elevando los cánones de la policía, inclusive por sobre la aceptación que tienen otras policías a nivel mundial. Quiere decir que lo que se está haciendo en El Salvador está bien hecho. No queda otra explicación. Así es como debe ser. Arreglar la casa, mano dura, firme en el propósito y voluntad del presidente a que se cumpla, ¿cierto?, el plan y salga y se lleve adelante para el bienestar de todos los salvadoreños. Al escuchar a este presidente, el presidente Bukele, un presidente joven, enfrentarse a una realidad de 86 homicidios en 3 días, no la tuvo fácil definitivamente el presidente Bukele, tener que tomar estas medidas sumamente extraordinarias, como es el régimen de excepción, para llevar tranquilidad al país. Se asesinaron niños de 6 años, se asesinaron adultos mayores, mujeres, niños, en todo el territorio nacional. No había otra salida. ¿Opina usted, Arturo?
No hay otra salida. La única salida contra el crimen organizado, el narcotráfico, las pandillas y el terrorismo es la aplicación de la ley, la mano dura, el estado de excepción, como se ha hecho en El Salvador, y el control total de la calle. La calle pertenece a los ciudadanos, no a los pandilleros, no a los delincuentes. Lo que hizo el presidente Bukele está sumamente bien planificado y es lo que corresponde en este tipo de situación. Si no, miremos lo que está pasando en este momento, lo que está pasando en Ecuador. 24 muertes diarias en Ecuador, una muerte cada una hora al día. Vamos a cerrar el Ecuador con más de 7.600 muertes este año. Por lo tanto, el presidente Noboa de El Salvador, está aplicando el efecto Bukele. Ahora se está llevando mano dura y está tratando de mantener la situación. Lo que hizo el presidente Bukele es lo que corresponde hacer cuando una criminalidad está tan alta en un país, así que no hay ninguna cosa que criticar con respecto a las medidas adoptadas por El Salvador. ¿Cómo evalúa usted el apoyo por parte de la Asamblea Legislativa en estas decisiones del presidente de la República, Nayib Bukele, ya que sin la Asamblea no hubiese sido posible, sobre todo la fracción de Nuevas Ideas específicamente? Bueno, es que eso es lo que se tiene que hacer cuando existen este tipo de problemas en los países, donde tiene que alinearse el Poder Judicial, lo que se hizo, ¿cierto?, en El Salvador, con el fiscal nacional, con el Poder Judicial, con los jueces corruptos, con la Asamblea, en el fondo, que tiene que también estar de acuerdo con las medidas, ¿cierto?, y la presentación del plan del presidente. Al alinearse el gobierno con la Asamblea y con el Poder Judicial, podemos llevar adelante de buena forma los planes de seguridad y control territorial. Si no existe ese tipo de trabajo en conjunto, no se hubiese logrado lo que se está logrando en El Salvador. ¿Qué opinión le merece que el presidente hayan prevalecido los derechos humanos de las víctimas, como lo ha repetido constantemente el presidente Bukele? En este momento no era lo de los reos, no eran los detenidos, sino que eran precisamente las víctimas salvadoreñas que no solo se exponían a los homicidios que les estaban arrancando la vida, sino que a una serie de vejámenes que hemos sido víctima la sociedad salvadoreña. Mira, Marisol, el delincuente cuando delinque pierde su derecho, de inmediato. No hay derechos humanos para el delincuente. Tiene que pensar la gente que este asunto ha estado funcionando siempre al revés. Las instituciones internacionales, coludidas con las instituciones gubernamentales que existían y que en los demás países también existen, se ponen de acuerdo en concomitancia para defender al delincuente, para defender al criminal. La víctima tiene que contratar de su propio pecunio a los abogados para defender, y si no tiene, la víctima termina presa y el delincuente en la calle. Eso no puede ser. Por lo tanto, los derechos humanos de las víctimas tienen que estar primero. Y ahí vemos que estos mal llamados organismos de derechos humanos, que son organismos políticos manejados internacionalmente por un organismo, que vale la pena decirlo, las Naciones Unidas,